Asimismo, el proyecto está en su cuarto trámite legislativo. En su momento, cuando la recibimos en la Cámara de Diputados, después de la aprobación que tuvo en el Senado, fuimos muy críticos de que ciertas medidas se manejaban con cierta improvisación, de manera un poco apresurada, de manera sin disponer de mucha información. Y bueno, nosotros aprobamos con modificaciones, tratando de dejar espacio de atender a ciertas reivindicaciones como las salariales de los docentes, de los médicos y demás, pero al mismo tiempo tratando de que no todo sea enfocado solo en subsidios y en ollas populares, sino también teniendo un condimento importante para la reactivación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que respecta a dejar abierto a que en el futuro se pueda ampliar la capitalización del Fondo de Garantía, FOGAPI, ya que entendemos que contribuye a la dinamización de la economía y repercute positivamente en la generación posterior de ingresos tributarios, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer que se mueva la economía y no enfrascarnos solo en subsidios y en temas que son en gastos corrientes, ¿verdad? Pensar un poco en cómo apoyar a las pequeñas y medianas empresas, cómo dar ese apoyo, ese impulso, más allá de lo que es la ayuda para aquellos gastos en electricidad, en ANDE, Copaco y demás cuestiones, o en ESAP, sino en acceso a crédito, en acceso a disponibilidad, a capital para operativizar y para reactivarse. Entonces creemos que vamos a poder mantener eso y ojalá que logremos, ¿verdad? Vamos a hacer un poco una conversación, vamos a tratar de que el debate vaya a realmente impulsar la reactivación económica, que es lo más importante en este momento para la generación de empleo, ¿verdad? Atendiendo esos números, esas cifras de la baja en el empleo y en el empleo informal sobre todo. Algunos de los puntos que se estuvo en desacuerdo, digamos, entre el Senado y diputados, recuerdo, tenía que ver con los fondos para las ollas populares. En una de las cámaras destinaron de los 5 millones que en principio se estimaba para este rubro, digamos, o para este fin, parte de ese dinero para el Ministerio de la Vivienda y otras instituciones. En diputados, ¿cuál es la percepción que se tiene? ¿Se va a dar prioridad a este subsidio todavía o mejor esto que estaba diciendo de generar fuentes de ingresos y, por ejemplo, en este caso a través de la construcción y específicamente de viviendas que al mismo tiempo de solucionarte un problema habitacional también genera mano de obra en cierto sector no calificado y como que baja más, se distribuye más el dinero en la economía? ¿Cuál es la percepción que tienen en la Cámara Baja? Justamente esa fue la crítica que se hizo al tema de incluir ollas populares en el proyecto de consolidación económica, en la discusión que hubo en diputados en la primera vuelta. Y creo que se va a mantener la misma postura, ¿verdad? Acá hay que ser claro, acá la gente ya puede salir a trabajar, la gente ya puede salir a activar, a realizar su actividad económica en general. Por lo tanto, tenemos que generar un espacio, un ambiente propicio para que lo hagan, ¿verdad? Tenemos que darle esas facilidades para la formalización, para el acceso a crédito, el acceso a créditos ágiles, formales, baratos, y justamente que no sigan las personas enfrascadas en el crédito informal, en la usura y demás, como lastimosamente pasa en tantos casos. Tenemos que, la olla popular en este momento sí, son un complemento, ¿verdad? Pero tenemos que ser claros de que ni siquiera en términos porcentuales representa un porcentaje significativo. Entonces tal vez va a tener un efecto un poco más, digamos, ¿cómo decir? Un efecto positivo, un círculo virtuoso, que ese dinero sea destinado a construcción de viviendas, por ejemplo, ya que la construcción de viviendas es compra de materiales, ya que la construcción de viviendas mueve a una comunidad y la mueve en torno al empleo, ¿verdad? Y la mueve en torno al empleo y en torno al acceso a la vivienda. Entonces, justamente consideramos que ratificarnos nuestra versión de diputados apuntaría justamente a una dinamización de la economía, que es lo que buscamos, ¿verdad? Tal vez incluso las ollas populares en este momento no sean fundamentales porque la gente ya puede salir a trabajar y tenemos que apostar a recuperar esas cifras de empleo que son las que en este momento están decaídas. Diputado, ¿podría explicarnos qué es lo que sucede ahora en materia legislativa? Porque, bueno, no es tan normal, no es tan común, digamos, que un proyecto de ley tenga ya la cuarta vuelta, es decir, que pase por ambas cámaras, ida, vuelta. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Ya lo que decide el diputado es lo que se va a hacer y ahí pasa al Ejecutivo o no?
Así mismo, te explico. La versión original llegó al Senado, pasó a diputados la aprobación. En diputados aprobamos con modificaciones, es decir, volvió al Senado con esas modificaciones. El Senado aprobó parcialmente las modificaciones, es decir, en ciertas partes se ratificó en su versión y en otras partes aceptó las modificaciones. Ahora nosotros tenemos que discutir entre la ratificación de nuestra versión o la versión, la aprobación parcial del Senado.